Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por este hermoso tiempo que tú nos permites poder, Señor, volver una vez más a poder estudiar esta hermosa palabra tuya. Esta vez a través del libro de Daniel, quien tiene una palabra que guiará nuestras vidas, nuestros corazones, y cada día más y más obrará conforme el propósito y la gracia de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, te damos la gloria, la honra, y bendecimos tu bendita palabra, y bendecimos tu pueblo, tus hijos, Señor, que en este tiempo estarán, Señor, aprendiendo de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, estamos iniciando este hermoso tiempo, este hermoso libro de Daniel, y iniciaremos haciendo una pequeña introducción para comprender mucho más este libro y sobre todo conocer un poco de lo que es el antes y el después de este libro de Daniel. Si no, no podríamos nosotros comprender lo que Dios tiene en este hermoso tiempo a través de este libro de Daniel, el comprender. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son estos reyes y profetas que vamos a estudiar en estos libros de Daniel? ¿Quiénes son? Si bien es cierto, tenemos que, antes de entrar a conocer este libro, tenemos que también aprender a conocer qué es lo que está pasando, quiénes son los personajes que en este libro nos va a traer a conocer todos estos personajes que son parte del libro de Daniel, porque ahí vamos a encontrar a los reyes, a los profetas, incluso vamos a tener que identificar y reconocer las deportaciones para ubicarnos bien en el tiempo y un lugar y así tener una noción clara del libro de Daniel a través de las escrituras. Porque este libro de Daniel habla sobre el reino de Dios en Babilonia y aún después en el mundo. Porque si bien es cierto, en este libro sigue la historia de Daniel y de sus compañeros en una dispersión hacia Babilonia. Lo primero que vamos a iniciar hablando en esta hermosa hora es sobre todo ubicarnos sobre quiénes son estos reyes y quiénes son estos profetas. ¿Qué es el pacto? Porque si aquí hay algo que Dios va a traer sobre este pueblo, es verdaderamente un pacto, pero vemos también consecuencias de la desobediencia. No solamente eso, sino también nos vamos a encontrar con Moisés, que a través de él viene como las maldiciones, como las consecuencias de la desobediencia, tal como nosotros lo leemos en el libro de Deuteronomio. Si nos miramos nosotros en este hermoso libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, el verso 15, la Biblia dice de una forma muy clara, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová, dice el Señor, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Miramos nosotros de una forma muy clara y nos vamos dando cuenta de que el pueblo que olvide la palabra de Dios, el pueblo que ignore la palabra de Dios, tiene consecuencias. Moisés lo estableció en el libro de Deuteronomio, es el libro que estamos leyendo. ¿Por qué lo puso Moisés? Para darnos un anuncio, como un atestado de lo que había pasado antes y de lo que puede pasar ahora si nosotros olvidamos la palabra. Porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 1, nosotros volvemos a encontrar, a ver esta palabra que dice, y estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Aquí encontramos algo muy fuerte, serio, encontramos en verdad que no era algo leve el quebrantar este pacto. ¿Cuál era el pacto? Bueno, el compromiso de vivir en una vida de obediencia, las consecuencias de vivir en una vida de desobediencia era tremendo. De tal manera que seguimos nosotros viendo en Moisés y lo volvemos a mirar en Josué, cómo estas maldiciones siguen operando como consecuencia sobre lo que es la vida de Israel. Cuando nosotros miramos Josué en el capítulo 23, volvemos a encontrar esta palabra cuando la Biblia dice en el verso 15, dice la escritura,
de una forma muy clara. Pero así como ha venido sobre vosotros toda la palabra buena, para que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda la palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Qué significa eso? Que Dios puede convertir la maldición, la bendición que te dio, en maldición. Oh, esto es tremendo, amados hermanos. Mucha gente... Perdón, Josué, ¿cuánto? Josué capítulo 23, verso 15. Allá. Mucha gente me pregunta y me dice, pastor, ¿Dios puede convertir las bendiciones en maldición? Claro. Claro. Su palabra lo dice y aunque mucha gente dice, no, pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero recuerda que Dios está sujeto a su palabra y Él lo dejó atestificado. De tal forma que cuando nosotros miramos al profeta Isaías, en el profeta Isaías profetizó incluso la caída de Jerusalén. Y eso para enseñarnos a nosotros que las consecuencias que vienen cuando hay un pueblo, cuando hay sacerdotes, profetas que desobedecen a Dios. En Isaías capítulo 22, por favor, estoy poniendo los fundamentos porque en esto consistía el pacto que Dios había hecho con Israel. Isaías capítulo 22, verso 1 al 25, nosotros hallamos una vez más lo que en verdad está aquí diciendo el profeta Isaías. Y dice, profecía sobre el valle de la visión. ¿Quiénes ahora que con todos los tuyos han subido sobre los terrados? Tú llena de alboroto ciudad, la turbulenta ciudad y alegre, dice, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos sus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Pues esto dije, dejadme, yo lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque el día es de alboroto, de angustia, de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elán tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Sus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de caballo acamparon a la puerta. Y él desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa las armas del bosque. Viste las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo, y contaste las casas de Jerusalén y la derribaste casa para fortificar el muro. E hiciste foso entre los dos muros para que las aguas del estanque viejo no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. Y seguimos leyendo, dice, y aquí el gozo y la alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, y diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que con este pecado que os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero de Sena y al mayordomo y dile, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí tu sepulcro para ti, como el que en lugar alto labrara su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí Jehová te transportará en duro cautiverio, y desierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar como el ímpetu, como la bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré.
Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcias, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarde, y entregaré entre sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre el hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, nadie abrirá. Y lo hincaré como el clavo en un lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos y los vasos menores, desde las tazas hasta la clase de jarros. Y aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que el clavo hincado en lugar firme será quitado y será quebrado, y caerá la carga sobre él, y se puso y se echará a perder, porque Jehová habló. Toda esta profecía que nosotros acabamos de leer en este pasaje del libro de Isaías tiene que ver mucho sobre la situación de Jerusalén en los tiempos futuros que estaba profetizado. Y todo, ¿sabes por qué? Por causas de las consecuencias. Cuando nosotros comenzamos a leer sobre lo que es el libro de Daniel, tiene que ver mucho con estas cosas. Tiene que ver con lo que va a pasar, el por qué las cosas que Daniel va a revelar han pasado, y con ello nos involucra mucho estudiar las historias. ¿Qué historias? La historia de un pueblo rebelde, la historia de los reyes y de sus crónicas, que vienen a ser todos los acontecimientos de los hechos de los reyes, porque acá muestra Dios cómo castigará a su pueblo. Y no solamente eso, sino que lo primero que Dios va a hacer es traer a Israel en cautiverio por los asirios, y lo cual Israel nunca más regresará, nunca más. Segundo, lo que vamos a mirar y estudiar en este hermoso libro de Daniel es Judá, que es llevado a cautiverio por los babilonios, pero Judá regresará después de 70 años. Entonces tenemos que nosotros ir mirando bajo este punto lo que está pasando con los reyes, que son los protagonistas principales del libro de Daniel, y también, ¿qué podemos decir? También de los profetas, porque Dios va a usar profetas en este libro. Y vamos a tener que ver el personaje principal, Daniel, que es el primero que ha sido exiliado de la primera deportación de Babilonia, y lo segundo es Ezequiel, que es llevado a Babilonia como la primera deportación. Y como último vamos a ver al profeta Jeremías, que él presenta en la caída de Jerusalén y llevado a Egipto por los israelitas rebeldes. Así vamos nosotros mirando este hermoso libro sobre lo que es los libros proféticos, y añadimos lo que son los libros históricos con Esther, que es un personaje muy hermoso en este pasaje, donde la reina de Persia y su tío Mardoqueo, lo que él tuvo que pasar Esther para salvar al pueblo israelita, al pueblo judío, si queremos llamarlo aquí de una forma mucho más clara, el trabajo del rey Esdras, el sacerdote, en lo cual llevó a los exilios a reedificar el templo. Lo que hemos estudiado esos libros, nos vamos dando cuenta de lo que ha estado pasando. Nehemías, que reconstruyó los muros de la ciudad santa después de lo que es el exilio que pasó el pueblo de Israel, así como iniciando nosotros este primer libro de Daniel con este verso 1 y 2, nos preguntáramos nosotros quiénes son estos reyes y estos profetas. Así que nosotros iniciamos este hermoso tema preguntándonos esta verdad. ¿Quiénes son? La Biblia dice, y en el tercer año del reinado de Joacim. Si yo preguntara a muchos, ¿conocen a Joacim? Bueno, recién oímos, decimos algunos que estamos abriendo este libro. Pero decimos que el rey Joacim era el rey de Judá, que vino de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Aquí tenemos el fundamento para entender quién era Joacim. ¿Estamos? Daniel dice algo muy importante y tiene que ver mucho con lo que es el conocer mucho, que era en el tercer año del reinado de Joacim. Quiere decir que ya tenía años gobernando ya como rey en Judá, y que su reinado en verdad era un reinado de un gobierno extranjero en tierras donde el pueblo de Israel había llegado. Preguntáramos, ¿y quiénes son
Entonces, ¿quiénes son aquellos que estuvieron antes del rey Joacim? Porque solo se nombra que ya había reinado antes, tercer año. Pero entonces, ¿quiénes eran los que estaban antes del rey Joacim? ¿Quiénes eran estos reyes? Si miramos nosotros con mucha atención, la palabra Joaquín o Joacim viene de la palabra Josías. Josías significa padre de Joacim o de Joaquín. Miramos nosotros, Josías dice que tenía un corazón fiel al Señor y a su ley. Así que miramos el padre de este hombre que ahora está gobernando y conoceremos la historia del papá de Joacim, que era Josías. En Segunda de Reyes, miremos por favor para entender un poco más, Segunda de Reyes, capítulo 23, en Segunda de Reyes, encontramos nosotros en el verso 24-25, encontramos esta palabra. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ahora podemos nosotros ver de una forma clara, ¿verdad? Cómo este hermoso pasaje nos hace ver quién era el papá de Joacim, Josías. Miramos nosotros en Segunda de Reyes, el capítulo 22, miremos un poquito, por favor, solo el verso 1 y 2, para poder hallar en verdad esta tremenda verdad que necesitamos nosotros conocerla. Dice la Escritura en el verso 1 y 2 del capítulo 22 de Segunda de Reyes, cuando Josías comenzó a reinar, era ¿de qué? De 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jerida, hija de Adaya de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Qué tremenda palabra. Hablamos que Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jerida, era hija de Adaya de Boscat. Lo más hermoso de este pasaje dice que hizo lo recto, lo agradable ante los ojos de Dios. Era el ejemplo de todos sus antepasados. ¿Quién fue? David. Dice la palabra que no se apartó de él, dice de lo bueno, de lo recto, ni a derecha ni a izquierda. Así que vamos nosotros mirando lo que era para ellos, las leyes, las normas, eran la Torá, los libros de Moisés, eran la ley que ellos seguían, la ley que ellos vivían. Y por eso es que tenemos que reconocer que las leyes y los profetas y los reyes, todos se guiaban bajo las normas de la ley de que Moisés había dado, la Torá. Así que vamos a mirar su reforma en Jerusalén y en Judá, como dice este pasaje de Segunda de Reyes 23, 24, 25. Capítulo 23, por favor, en el verso 24. Dice la Escritura, solo el 24 y 25 de este mismo capítulo. Asimismo barrió Josías todos, creo que ya lo leí, ¿verdad? Sí, ya lo leí. Encontramos que lo que hizo este rey es que se volcó a Dios con todo su corazón. Que lo que hizo Josías y su vida que él dio por el bien de todo su pueblo fue algo impresionante. Vivió bajo las palabras de la ley escritas por el sacerdote Hilcías
y a que había sido hallado, dice la escritura, en la casa del Señor. Dice que y antes de él no hubo un rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón. Pero sabemos que lo que le pasó a Josías, que murió peleando con Necao, que es el faraón de Egipto, y él no escuchó las palabras de lo que son del falso Dios, sino que dice la escritura en Crónicas, hablamos de él, lo que dice el capítulo 35, lo leemos porque, miren, acá hay algo impresionante que nosotros tenemos que verlo. ¿Segunda de Crónicas o primera, pastor? Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, en el capítulo 35. ¿Ya lo encontraron? Sí, pastor. Capítulo 35. Ya, en el verso 24 y 25. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de su padre, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentaciones. Josías era hijo de Daniel, pastor. No, Josías, hijo de David. Oh, perdón, de David, perdón, de David. Claro. Y tiene mucho que ver sobre, después de todo lo que hizo Josías y cómo él había terminado en reparar el templo, cuando Necao, el rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis junto al Éufrates. Josías salió para enfrentarse con él, dice la escritura, pero Necao le envió mensajeros diciéndole que tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá. No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra, y Dios me ha ordenado que me apresure. Por su propio bien, deja de oponerte a Dios, que está conmigo, para que él no la destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de la boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megiddo. O sea, quiere decir que aquí el faraón tenía orden directa de parte de Dios de ir y tomar cautivo la ciudad. Pero Josías no quiso obedecer la voz de Dios y le costó su vida. Porque dice la escritura que los arqueros hirieron al rey Josías y el rey dijo a su siervo, lléveme porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía. Eso lo miramos nosotros en este hermoso libro del capítulo 35 de Segunda de Crónicas, del verso 20 al 24. Muerte de Josías, ¿no? Claro, ahí encontramos todo este acontecimiento que les acabo de narrar, donde encontramos que trajeron a Jerusalén, donde murió y fue sepultado en los sepulcros de su padre. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y muy posible que Necao no hablaba por Dios. Igual el oficial copero de Asiria, como lo vemos nosotros y como dice la escritura en Segunda de Reyes 18-19. Si lo miramos nosotros, dice lo que es el Rabsacés, les dijo, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Esto es tremendo, porque podemos ver algo muy importante, que después que Jeremías compuso un llanto de duelo en honor a de Josías, como dice Crónicas 35 del 25, encontramos nosotros que el profeta Jeremías compuso verdaderamente a honor a Josías un cántico, compuso unas tristes canciones acerca de su muerte, y eso quedó escrito todavía en el libro de Lamentaciones como evidencia de lo que fue
el arduo dolor o el duro sufrimiento del pueblo y el amor que le tenían a este rey Josías. A veces sus enemigos pueden decir la verdad o como también hablar de parte de Dios, pero aquí nosotros encontramos que es como es que Dios le había dicho que ya tenía la victoria ganada y que Josías tenía que salir de allí porque su asunto era tomar prisión el lugar donde ya se había determinado juicio y sentencia. Si nosotros miramos de una forma muy clara, Josías reinó 3 meses y después era deportado a Egipto por Necao, rey de Egipto, que él exilió, que después fue exiliado por un tributo, como dice Segunda de Crónicas 36, del 1 al 3, cuando nosotros miramos y dice, entonces la gente de la nación tomó a Joacás, hijo de Josías, y la proclamó el siguiente rey en Jerusalén. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Luego fue quitado por el rey de Egipto, quien exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34.000 kilos de oro. O sea, por no pagar, le quitaron el reino. ¿Quién era Joacás? Preguntamos. Joacás, o como también llamado Salum, que morirá en Egipto y que nunca más regresará a Judá, según Jeremías capítulo 22, del 10 al 12, porque lo dice de esta forma, no lloren por el rey muerto, ni lamenten su pérdida. En cambio, lloren por el rey cautivo, que llevan al exilio, porque nunca más volverá para ver su tierra natal. Pues Eso esto, está en Jeremías, ¿no, pastor? claro, eso está en Jeremías capítulo 22, del verso del 10 al 12, 22. para comprender mucho más de este hombre llamado Joacás. Dice el verso 11, pues esto dice el Señor acerca de Joacás, quien sucedió en el trono a su padre el rey Josías, fue llevado cautivo. Él nunca regresará, morirá en una tierra lejana y nunca más verá su propio país. Estas son las palabras de Jeremías en el tiempo de que el pueblo fue llevado al exilio. Así que si nosotros preguntáramos quién era Joacín, podemos decir que era el primer hijo de Josías, que fue puesto en el poder del rey de Egipto, el Neco, conocido como Neco, porque Joacín, dice, comenzó a reinar por los años 609, según la historia que narra, e hizo lo malo ante los ojos del Los Señor. ojos de Dios. Pagó tributo a Nabucodonosor por 3 años antes de rebelarse. Cuando miramos nosotros el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, el verso 36, nosotros vamos a encontrar algo muy importante. Dice que Joacín tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda, era hija de Pedaias de Ruma. Él hizo lo malo, dice la Escritura, ante los ojos del Señor, igual que sus antepasados. ¿Quién era? Si nosotros seguimos averiguando para entender los personajes que vamos a tocar en este libro de Daniel, preguntaríamos también, ¿quién en verdad es el rey Necao? O conocido como el rey Neco, que era el rey de Egipto, que cambió su nombre de Eliaquim a Joacín. Marquen eso, porque es importante que nosotros ubiquemos bien este punto. Que el rey Necao de Egipto cambió el nombre de Eliaquim a Joacín. Eso lo dice en Segunda de Crónicas, capítulo 36, 4. El rey de Egipto puso en el trono a Eliaquim, hermano de Joacás, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Y le cambió el nombre a Joacín. Después Necao se llevó a Joacás a Egipto como prisionero. Wow, qué Tremendo, ¿verdad? no. Si nosotros ahora miramos quién es ahora Joacín, quien dice la Biblia y que hizo lo malo ante los ojos del Señor, como dice Jeremías 22,
13 al 17, lo dice de una forma tan clara. Y el Señor dice, hablando del profeta Jeremías, ¿qué aflicción le espera a Joacim, que edifica su palacio con trabajo forzado? Construye las paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. Dice, construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas, lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable, pero un hermoso palacio de cedro no hace un gran rey. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo e hizo justicia al pobre y al necesitado y lo ayudó. Y fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme? Dice el Señor. El verso 17 marca un punto impresionante. Pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. Esa es la palabra profética que vino a través del profeta Jeremías para la vida de este hombre llamado Joacim, porque hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Ahora, mirando nosotros lo que nos enseña la Escritura, nos vamos dando cuenta de que quiénes son estos personajes que Daniel va a poner muy presente en este hermoso libro. Joacim hizo cosas muy malas. No pagó tributo, Joacim pagó tributo a Nabucodonosor por 3 años antes de rebelarse, porque el no pagar tributo era que, como dice Segunda de Reyes capítulo 24:1, que durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió y le pagó el tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Aquí nos muestra de una forma muy clara lo que en verdad era la vida de ese rey. Así como Crónicas mismo, en el capítulo 36, verso 3, nos muestra cómo el rey de Egipto le quitó el trono en Jerusalén y impuso al país un tributo de 3.600 kilos de plata y 30 kilos de oro. ¿Por qué? Eso era lo que tenía que pagar, pero ya vemos que Joacim aquí ya no da más, se rebela contra el rey y vamos a ver qué es lo que le pasa. Según los babilonios que desertaron, que eran arameos, moabitas y amonitas, quienes llegaron a destruir Judá por el orden del Señor, como lo dice en este hermoso libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 24, 2 y 4, dice. Segunda de Reyes, pastor. Segunda de Reyes 24, del 2 al 4, dice de una forma tan clara. Entonces el Señor mandó contra Judá bandas de saqueadores, babilonios, arameos, moabitas, amonitas, a fin de destruirla, tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados que Manasés y quien había llenado Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba esas actitudes de ellos. Dios mismo determinó juicio y sentencia para todo ese pueblo. Pero Joacim, el rey de Judá, hijo de Joacim, porque uno es Joaquín, rey de Judá, pero el hijo es Joacim, quien murió en Jerusalén. Su cuerpo quedó echado fuera como un buey muerto. Cuando miramos lo que dijo en Segunda de Reyes, capítulo 24, 5, a la vez Jeremías, capítulo 22, del 18 al 19, nos vamos dando cuenta que es verdad qué es lo que pasó con este hombre, Joacim. Dice Segunda de Reyes 24, 5, 6. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo
Joaquín lo sucedió en el trono. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió, dice la escritura. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó, rodeó con su ejército, lo dice de una forma muy clara. Después de vencer a Egipto, Nabucodonosor tomó toda Jerusalén por primera vez. Daniel empieza hablándonos ahora de una forma clara en el verso 2, porque hemos venido mirando una palabra nada más, que es muy claro. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Si nosotros comenzáramos a leer de este verso 1, muy poco entenderíamos el trasfondo de lo antaño. ¿Quiénes son los reyes? ¿Quiénes son los profetas? ¿Quiénes son aquellos que Daniel está describiendo? Pero creo que ahora ya podemos entenderlo. Ya podemos analizar esta verdad de una forma muy clara. Entonces, ¿qué dice el verso 2? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Lo que vamos a ver en este verso 2 es algo importante, porque dice que el Señor dejó que, marquemos ese punto, dijo que el Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joaquín y que también cayeran en su poder gran parte de los utensilios del templo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Nabucodonosor se llevó prisionero a Babilonia y los puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo de sus dioses. Entonces, miramos nosotros algo muy importante, que Dios mismo le entregó la vida del rey de Judá. ¿Quién era el rey de Judá? Joaquín. ¿A quién se le entregó? A Nabucodonosor. El Señor mismo entregó su vida. ¿Y por qué hizo Dios eso? Nosotros preguntáramos a la Escritura y la Escritura nos tiene que enseñar. Porque estamos viendo que por primera vez Joaquín era llevado en cadenas a Babilonia, pero regresó como un rey subido del Nabucodonosor. Cuando miramos nosotros en este pasaje del Segunda de Crónicas 36:6, encontramos algo impresionante. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Pero marquemos que Joaquín murió en Jerusalén, ojo, y su cuerpo estaba echado fuera de las puertas de la ciudad como un animal cargado de muertos. Jeremías lo describió ese acontecimiento de una forma clara cuando leíamos Jeremías 22 del 18 al 19. Y lo dijo de una forma tan clara que incluso él compuso canciones de lamentaciones en las cosas que había pasado. Dice que todo el pueblo lloraba por él, lamentándose entre sí. Ay, decían, ay, mi hermano, ay, mi hermana. Todos ellos lloraban la muerte y se lamentaban de lo que había pasado. Pero la Biblia dice que será enterrado como un burro muerto, arrastrado fuera de Jerusalén y arrojado fuera de la puerta. ¿Por qué murió este rey así y por qué tuvo un final tan trágico? Por la vida en la que vivió y la forma como gobernó. La Biblia dice de él de una forma muy importante que por causa de él todos los utensilios de la casa de Dios cuando nosotros vemos lo que está pasando en verdad con este personaje que también describe diferente lo que es a Joacim, nos vamos dando cuenta en verdad cuántas cosas acontecieron dentro de ella, porque no solo se trataba del destino de la vida de él, sino también por causa de eso, la palabra que gran parte de los utensilios del templo de Dios llegaron a parar en Babilonia. Aquí es donde Daniel describe uno de los hechos más grandes que la Biblia lo describe de esta forma, cuando dice las deportaciones de Daniel con sus compañeros junto con los utensilios del templo del Señor.
y encontramos nosotros cómo es que Daniel llegó a esos lugares, cómo Daniel llegó a ocupar esos puestos, pero antes de ellos todo lo que le pasó a Daniel y a sus amigos. Aquí nosotros vamos a encontrar, en verdad, cómo los utensilios de la casa del tesoro de Dios llegó a parar junto a los utensilios de la casa del tesoro de Marduk, que es el nombre del dios de Babilonia. Así era conocido ese dios, el dios Marduk, que significa Nabú, era el hijo de Marduk. Según Nabucodonosor, que significa Nabu, proteja mi hijo mayor. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos nosotros aprendiendo a conocer, sobre todo, solo fue una vez o dos veces las deportaciones que se hicieron hacia Babilonia. En verdad, ¿cuántas deportaciones a Babilonia eran? Para poder tener una idea mucho más grande, podríamos empezar diciendo que la primera deportación fueron por los años 605 antes de Cristo. Y ahí encontramos a Daniel y a sus compañeros, encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 1, verso 1 al 3, a este gran personaje llamado Mardoqueo y la historia de Esther, ¿se acuerdan? A Mardoqueo, según Esther capítulo 2, verso de 5 al 7, conocemos la historia. Esta fue la primera deportación. Si queremos saber cuántas deportaciones hubo a Babilonia, empecemos primero reconociendo que en la primera, ¿quiénes fueron estos personajes? De tal manera que aún Jeremías capítulo 52, verso 28, la Biblia dice que el número de los cautivos llevados a Babilonia eran en el séptimo año del reinado de Nabucodonosor, fue como 3.023. Ese fue el número que fueron llevados en la primera deportación. Aún mismo Ezequiel en el capítulo 1, verso del 1 al 3, dice que el 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba yo con los judíos en el destierro, junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5º año de cautividad del rey Joaquín, donde el Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Esto es impresionante, sinceramente. Eso lo podemos ver de una forma clara en Ezequiel capítulo 1, verso 1 al 3. Pero Esther, en el capítulo 2, del verso 5 al 7, nos dice que en esos días, en la fortaleza de Susa, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, que pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y de Simei. O sea, su familia había estado entre los que, junto con Joacim, rey de Judá, fueron desterrados, quienes fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Entonces Mardoqueo tenía una prima muy joven y hermosa, dice la escritura, muy atractiva, que se llamaba Adasa, a la cual también la decían Esther. Deben recordar esos nombres. Cuando el padre y la madre de ellas murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como a su propia hija. Así vamos nosotros comprendiendo esta introducción que estamos mirando en esta parte de lo que es las primeras deportaciones, quiénes fueran los personajes que estaban involucrados y cuáles eran las palabras proféticas que venían sobre este acontecimiento en la primera deportación. Pero déjame decirte que no fue una sola vez. Hubo una segunda deportación. Y eso lo describe de una forma clara el libro de Jeremías, capítulo 52, verso 29, cuando dice: más adelante en el año 18 de Nabucodonosor se llevó a 832 más. O sea, estamos hablando que hubo otra deportación. Lo miramos de una forma mucho más amplia cuando nosotros encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 24, del verso 10
al 17, cuando dice que durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey de Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre y sus consejeros y sus comandantes y sus oficiales, se rindieron ante los babilonios. Y durante el 8º año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero. Como el Señor ya había dicho a Nabucodonosor, se llevó todos los tesoros del templo, del palacio real, y sacó todos los objetos, dice la escritura, de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. Vamos mirando lo que está aconteciendo y nos vamos dando cuenta de algo impresionante, que el rey Nabucodonosor se llevó cautivo a toda la población de Jerusalén, a unas 10,000 personas en total. No eran pocos, ¿eh? Incluso a los comandantes y a los mejores soldados y a los mejores artesanos y a otras personas habilidosas, solo dejaron en el país a la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto con la reina madre, o sea, la esposa del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad y de Jerusalén. Y a la vez también desterró a 7,000 de los mejores soldados y a 1,000 artesanos y otras personas habilidosas, a los hombres fuertes, a los hombres aptos para la guerra, si queremos llamarlo así, que después que el rey de Babilonia puso el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey, y él le cambió el nombre por Sedequías. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es cuando nosotros comenzamos a mirar el proceso, esta cadena de seguidilla de historia que nosotros vemos en estos pasos. Pero diríamos, solo dos deportaciones solo sufrió a Babilonia. No, hubo una tercera y una final deportación. No solo fueron 2, fueron 3. En el libro de Jeremías, capítulo 52, verso 30, dice: en el año 23, en el reinado de Nabucodonosor, él envió a Nabuzaradán, capitán de la guardia, quien se llevó consigo 745 más, un total de 4,600 cautivos. Cuando miramos nosotros este acontecimiento, lo podemos ver de una forma mucho más amplia. Lo vamos a ver, como dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, del 1 al 11, lo vamos a ver de una forma muy clara. Lo diríamos de esta manera. Así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. La rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías, y hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimentos. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, esperaron hasta la caída del sol. Entonces se deslizaron por las puertas que están entre las dos murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo capturaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado, y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos. Luego lo sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico,
quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén, destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras que derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivo a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando miramos nosotros, tanto Dios y Moisés sabían que ellos dejarán al Señor en un futuro. Ellos lo habían dicho y lo que hicieron fue dejar la ley y el pacto para que el pueblo viva bajo la protección de su Dios, pero ellos no quisieron obedecerlo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando el día que ellos dejaron al Señor en un futuro, que Dios los castigaría a ellos. ¿Cómo lo hizo Dios? Los llevó a la deportación. Si notamos algo importante aquí, cómo es el pecado puede llevar a la vida, al exilio, al ser humano, tanto al punto que el ser humano se va a perder rindiendo culto a dioses paganos, algo que provoca celos a ir a Dios, porque así lo dice Deuteronomio capítulo 28, verso 64, cuando nos advierte que no provoquemos a Dios a ira, cuando nos comunica que Dios es un Dios santo y celoso. Todo lo que estamos tratando de poder compartir en este inicio de este estudio del libro de Daniel tiene que ver con lo importante que es cuando Moisés les entregó la ley para que el hombre viviera por ella y camine bajo su protección de Dios y nadie lo pueda tocar. Pero ¿qué fue lo que pasó? El problema empieza cuando el hombre le dio la espalda a Dios. Olvidó su ley, olvidó sus mandamientos y Dios envió asolación, envió destrucción. Recuerden, estoy usando la palabra Dios envió, porque es así como la Biblia lo registra. Dios envió a gente extranjera a azotar a toda Jerusalén. ¿Por causa de qué? Por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Y eso fue lo que los llevó a vivir a ellos 3 deportaciones. Aquí nosotros vamos mirando este verso del 1 y 2 para tan solo conocer quiénes eran estos reyes y quiénes eran estos profetas. ¿Alguna pregunta hasta aquí?